Bien, que las paz del Señor moren en cada uno de ustedes. Oremos a nuestro Padre Celestial. Padre, en nombre de Cristo, te presento este hermoso mensaje que vamos a traer, esperando Dios, que este mensaje sea conducido con el poder del Espíritu Santo, por Cristo Jesús. Bien, mis hermanos, las iglesias de Cristo os saludan. Romanos 16, 16. Vamos a tener el mensaje de la palabra de Dios en el libro de San Mateo, y es en el capítulo 4, de su versículo 12 en adelante, con el tema Jesús principia su ministerio. La palabra del Señor en el nombre de Jesús. Al principio que Cristo comienza el ministerio de sus palabras, encontramos a Jesús cuando en el versículo 12 la Biblia dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejándose a Nazaret, vino y avistó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Naftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Naftalí, camino al mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Es decir, Cristo principia su ministerio y pasa de un lado a la otra aldea, y vas a la aldea de Zabulón y de Naftalí, camino al mar al otro lado del Jordán. La Biblia dice en el versículo 16: y el pueblo asentados en tiniebla vio gran luz, y los asentados en región sombra de muerte, luz resplandeció. Es decir, el pueblo asentados en tiniebla, la Biblia dice que vio gran luz, y los asentados región sombra de muerte, y luz le resplandeció, la luz del Evangelio. La Biblia dice en el capítulo 4 de Mateo y el versículo 17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, comenzó Cristo a predicar y a enseñar hacia la humanidad el arrepentimiento, porque el reino de los cielos se había acercado. En el versículo 18 del capítulo 4 de Mateo, la Biblia dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Es decir, vio a los dos hermanos Jesús, porque esto dice la Escritura, que eran pecadores de hombres, pero Cristo les llamó, y ellos echaban las redes, porque eran pecadores. La Biblia dice en el verso 19: y le dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Es decir, al escuchar el llamado de Jesús, dejaron de tirar las redes para venir a Jesús. Y Jesús le dijo: le haré pecadores de hombres. Antes eran pecadores de peces, ahora son pecadores de hombres. Es como Jesús llamarnos a nosotros al arrepentimiento, que antes nosotros ejercíamos tales trabajos y ahora lo vamos a dejar para seguir a Jesús. Al seguir a Jesús viene la nueva vida, viene la transformación del Espíritu de Dios que va a venir sobre nosotros. Lo que hemos dejado, las cosas que hacíamos para seguir a Jesús. En versículo 20 del capítulo 4 de Mateo, la Biblia dice: ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron, es decir, a Jesús. Obedecieron el llamado, y al instante dejaron de tirar las redes. Como eran pecadores de peces, ahora son pecadores de hombres. Jesús le había solicitado el arrepentimiento. Y en el versículo 21 dice: y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre,
que remendaban las redes y los llamó. Es decir, también a esto llamó. Estaban remendando las redes con las cuales ellos pescaban. Su hermano era Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan sus hermanos. Dice que en la barca Zebedeo sus padres, Zebedeo era el padre de él, y remendaban sus redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Esto es lo más importante cuando nosotros podemos oír el llamado del Señor. Esto es lo más previsto entre los moradores de la tierra, la obediencia. Cuando Cristo llamó a estos hombres, obedecieron, hicieron como el Señor quería, seguirle y le siguieron, dejaron todas aquellas cosas atrás para seguir al Maestro. Hoy también tenemos llamados al arrepentimiento, de aceptar a Cristo para dejar el mundo y la cosa pecaminosa de este mundo para seguir a Cristo. En el verso 23 del capítulo 4 de Mateo, la Biblia dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Recorrió Jesús toda la sinagoga de ellos. La Biblia dice que predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Jesús cumpliendo con el ministerio de su Padre que lo había enviado. Y diciendo entonces, y toda dolencia en el pueblo. Es decir, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió la fama por toda Siria. Y les trajeron todos los que tenían dolencia y los afligidos por las diversas enfermedades y tormento de los endemoniados y lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Spacoli, y de Jerusalén, y de Judea, y del otro lado del Jordán. Es decir, la gente que estaban enfermos fueron sanados todos. Las personas que tenían demonios eran liberados. Las personas que tenían diferentes enfermedades eran sanados bajo el poder divinamente del Señor. Así que, hermanos y amigos, podemos recordar cómo verdaderamente estos hombres obedecieron cuando Cristo les llamó. Hoy reta entre nosotros que tenemos a manos el Evangelio de Cristo. Y el Señor ha mandado a través de sus palabras que nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, que aceptemos a Cristo como Salvador. Porque al aceptar a Cristo, Cristo nos ofrece el perdón de nuestro pecado y la vida eterna. ¿Qué debemos de hacer nosotros ahora acá en la tierra? Aceptar la palabra de Dios y a Cristo como Salvador, para que heredemos la vida eterna que solamente se encuentra en Cristo, el Hijo de Dios. Nos ha mandado y nos ha llamado al arrepentimiento a cada uno de nuestro pecado, apartarnos de este mundo, de la cosa pecaminosa, creyendo en Jesucristo como nuestro Salvador, el cual Dios los envió a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Nuestra esperanza, nuestra fe debe ser puesta en el Señor, nuestra confianza en Cristo Jesús, porque solamente en Él alcanzaremos la paz en la tierra y la vida eterna en el Señor. Apartándonos pues de todas las cosas pecaminosas y buscándose al Señor y guardando los mandamientos que el Señor ha mandado, cada uno heredaremos el reino de los cielos. Que el Señor Todopoderoso le bendiga y nos guarde con todas las bendiciones.